En 1927, un caudillo de gran valía, don Enrique Gorostieta, a la lucha no salía. Con su divisa en alto, gritaba viva la fe, peleando por la causa que en el alma él llevó. Sean bienvenidas y bienvenidos al capítulo número 42 de este su podcast, La Nada del Todo. Y esta noche les quiero platicar la historia de un hombre que no creía en Dios, pero que organizó el ejército de Cristo Rey. Él es Enrique Gorostieta Velarde. Y esto es el caos de la cristiada. Les quiero pedir que imaginen que son el general más joven y brillante del ejército mexicano. Eres un genio de la estrategia militar, educado en las mejores academias, ateo de closet, masón y refinado. No crees en Dios. Te cae el clúster de sotanas y los rezos. Pero un buen día, un grupo de católicos rebeldes, desesperados y armados con machetes y fe, le tocan la puerta. Te ofrecen una millonada por liderar su guerra santa contra el gobierno. ¿Qué haces? ¿Te quedas en tu zona de confort o mandas toda la chingada para volverte el cerebro de una de las rebeliones más sangrientas de México? La niñez de Enrique Gorostieta estuvo muy cabrona porque es justo lo que explica por qué este carnal era tan refinado, mamón y ultradisciplinado. No nació en un rancho en medio de la nada. El güey era de la alta alcurnia norteña. Enrique nació en Monterrey en 1890. Su papá, Enrique Gorostieta González, era un picudo, abogado, dueño de tierras y para acabarla de amolar, fue secretario de Hacienda durante el gobierno de Porfirio Díaz. Su mamá, María Velarde, venía de una familia de alcurnia con tierras en Jalisco. O sea, el pequeño Enrique creció rodeado de sirvientes, en casas enormes y con acceso a la mejor educación que el dinero podía pagar en pleno porfiriato. Mientras medio México se estaba muriendo de hambre en las tierras de Raya, este chavito comía con cubiertos de plata. Su papá era un hombre sumamente estricto, de los señores del siglo XIX que no te abrazan ni de chiste, pero que te exigen excelencia. Metieron a Enrique al Colegio Franco-Mexicano en Monterrey, una escuela ultraelitista manejada por los hermanos maristas. Aquí viene lo único de la vida. En esa escuela religiosa le metieron la disciplina a base de reglazos y rezos. El pequeño Enrique era brillante, pero desde niño ya tenía un carácter de la chingada. Era soberbio, competitivo a morir y le cagaba que le dijeran qué hacer. Aunque la escuela era católica, la influencia de su entorno y de su propio padre, que tiraba más hacia el pensamiento liberal y masón de la época, hizo que Enrique desarrollara un rechazo absoluto hacia el fanatismo religioso. Para él, la iglesia era para los débiles o para las mamás. Él quería poder y acción. Imagínate al Monterrey de finales del siglo XIX, industrializándose, con gringos metiendo dinero y una clase alta que se creía europea. A Enrique lo crearon para ser un tipo de la alta sociedad, de los que usan traje de 3 piezas, fuman puros y van a la ópera. Y él aprendió todo eso. Le encantaba el buen vestir y los lujos, pero tenía una hiperactividad muy cabrona. No quería estar sentado en un escritorio siendo abogado como su papá. Él quería adrenalina. Cuando Enrique tenía unos 15 o 16 años, la tensión política en México ya estaba hirviendo. El porfiriato se estaba cayendo a pedazos. Su papá quería que estudiara una carrera respetable, pero Enrique, con el ego hasta el cielo y las hormonas a tope, decidió que lo suyo era la milicia. Para un güey de Monterrey rico, meterse al ejército no era lo normal. El ejército era para algo, para la prole, para castigar criminales. Pero Enrique vio en el heroico colegio militar el único lugar donde su necesidad de orden, control y violencia estratégica iba a ser valorada. A los 17 años, por ahí de 1907, mandó las comunidades de su casa a la chingada. Se mudó a la Ciudad de México y se enlistó. Así que imagínense el giro de la vida. El niño rico de Monterrey, educado por monjes a los que odiaba, consentido por la dictadura porfirista, decide dejar los lujos para meterse a la escuela militar. Lo que nadie sabía es que ese morro berrinchudo y brillante terminaría siendo el dolor de cabeza más grande de los presidentes revolucionarios. En 1926 estalla la Guerra Cristera, porque el presidente Plutarco Elías Calles se puso bien radical con la ley Calles. Queriendo aplastar para la iglesia católica, los cristianos se levantaron en armas. Pero eran un desmadre, puros campesinos con mucha fe, pero cero tácticas militares. Se lo estaban ganando bien fácil.
Ahí es donde entra la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa y le ofrece el jale a Gorostieta. Aquí viene lo chingón. Gorostieta era masón y libre pensador, básicamente ateo o agnóstico. No le rezaba ni a la Virgen de Guadalupe. ¿Por qué aceptó? Principalmente por dos razones. Porque le dieron una lana, le daban un soldazo mensual que hoy serían miles de dólares. Y por puro ego y convicción política. Odiaba la tiranía de calles y vio la oportunidad perfecta para demostrar al gobierno federal cómo se mueve un verdadero estratega. Cuando Gorostieta llegó a los Altos de Jalisco, lo que vio fue un desmadre de milicias desorganizadas. El tipo se puso las pilas, organizó el Ejército Nacional de la Libertad, dividió los frentes, impuso disciplina militar estricta, al que desertaba o robaba, cuello. Creó un sistema de inteligencia con mujeres, las Brigadas Bonitas, y convirtió un montón de rancheros en una máquina de guerra implacable. Bajo su mando, los cristeros empezaban a meterle unas piezas de campeonato al ejército federal. Con el tiempo, el tipo le agarró mucho respeto a sus hombres. Ver a cabrones morir gritando ¡Viva Cristo Rey!, con una sonrisa en la boca, le movió el tapete. Aunque los historiadores se dan un tiro debatiendo si se volvió católico devoto o no, lo cierto es que Gorostieta firmaba sus cartas con un tono cada vez más místico y se ganó el amor absoluto de su tropa. Pasó de ser un mercenario contratado a ser el líder absoluto de la causa. En marzo de 1927 se dio la batalla de San Julián en Jalisco. Los cristeros estaban enfrentando a los federales, dirigidos por el general Espiridión Rodríguez, un tipo sanguinario. La balacera estaba a todo lo que da. El polvo volaba, los gritos de los heridos se aturdían y la gente se estaba escondiendo donde podía. ¿Qué hizo Gorostieta? En lugar de agacharse en una trinchera como cualquier mortal, el güey se vistió con sus mejores ropas de montar, se puso unos lentes oscuros, que era un lujo rarísimo para la época en el campo, encendió un puro y se puso a caminar lentamente por la plaza principal en pleno tiroteo. Las balas le pasaban zumbando y el cabrón ni parpadeaba. Seguía dando órdenes con una calma que rayaba en la psicopatía. ¿Por qué lo hizo? Por puro impacto psicológico. Sabe que los soldados campesinos tenían miedo y al verlo caminar como si estuviera en el patio de su casa, a los cristeros se les subieron los testículos a la garganta y pelearon como demonios. Ganaron la batalla. A Gorostieta le encantaba dejar en ridículo a los generales del gobierno, a quienes consideraba unos ineptos hambrientos de poder. En una ocasión, planeó una emboscada en un cerro. Sabía que los federales venían marchando y que eran el triple de hombres que los suyos. En lugar de atacar de frente, ordenó a un pequeño grupo de cristianos que se dejaran ver en la cima de un cerro, agitando sombreros de paja y gritando ¡Viva Cristo Rey! Los federales, al verlos, pensaron, ya chingamos, son poquitos y están acorralados, y se lanzaron en chinga cero arriba. Lo que no sabían era que Gorostieta había colocado ametralladoras ocultas en los flancos y había hecho que el resto de sus hombres rodearan el cerro por detrás en silencio. Cuando los federales llegaron a la cima, los sombreros eran solo espantapájaros. Gorostieta ordenó fuego y los encerró en una ratonera. Les quitó armas, municiones y uniformes. Cuentan que después de la batalla, mandó a los soldados federales sobrevivientes de regreso con sus superiores en calzones con una nota, que decía algo así como, gracias por el parque, manden más. Este brother era un troll de los años 20. Cuando Gorostieta recién llegó a tomar el mando en Michoacán y Jalisco, se topó con que muchos jefes cristeros locales eran caciques tercos que no querían seguir órdenes de un catrín. Es un tipo refinado de la ciudad. Uno de ellos, un ranchero grandote y armado hasta los dientes, le dijo que él no iba a obedecer a un tipo que ni siquiera cargaba un rifle. Gorostieta solía usar solo una fusta de montar, que es un látigo corto, y su pistola de cargo. Gorostieta, sin alterarse, se le acercó tanto que el ranchero podía oler su coñac. Le dio unos golpecitos ligeros en el pecho con la fusta y le dijo con una voz helada: ustedes pelean por valentía, pero mueren como moscas. Yo no necesito un rifle para matarlo a usted o a los federales. Me basta con esto, señalándose la cabeza. Si quiere seguir siendo un soldado de chocolate que se derrite al primer sol, lárguese. Si quiere ganar esta pinche guerra, cállese y obedezca. El coronel ranchero se quedó petrificado, y desde ese día nadie volvió a retar su autoridad. Gorostieta cargaba siempre un anillo masónico muy discreto y un reloj de bolsillo de oro que le había dado su padre. Los soldados decían que ese reloj estaba bendecido porque el general siempre sabía el minuto exacto en el que debían atacar para que el sol le diera de frente a los enemigos y los cegara. No era magia, era ciencia y trigonometría, que el güey había aprendido en el colegio militar. Pero a él le mamaba que sus hombres lo vieran como un ser casi sobrenatural. Como suele pasar en la historia de México,
Cuando un cabrón se vuelve demasiado peligroso, buscan desaparecerlo. En junio de 1929, a unos días de que se firmaran los acuerdos de paz, los cuales él no apoyaba porque decía que el gobierno iba a traicionar a los cristeros, cosa que sí pasó, fue emboscado en una hacienda en Michoacán. El gobierno infiltró a un traidor. Supieron dónde estaba y le cayeron a balazos. Gorostieta intentó escapar a caballo, pero lo cosieron a tiros. Tenía solo 39 años. Su cuerpo fue exhibido por el gobierno como un trofeo de caza. Y así, en una pinche emboscada traición en los cerros de Michoacán, se apagó la vida del general que no creía en milagros, pero que terminó convirtiéndose en uno para miles de hombres. Enrique Gorostieta Velarde cayó del caballo cosido a balazos, con la elegancia rota y la sangre tiñendo la tierra por la que juró pelear. Apenas unos días después, la iglesia y el gobierno firmaron los malditos arreglos de paz a espaldas de los soldados. Esos acuerdos que Gorostieta tanto temía. Los cristeros entregaron las armas, confiando en la palabra del Estado, solo para ser perseguidos y cazados como animales en los meses siguientes. La guerra terminó en una tregua hipócrita. La paradoja de este hombre es tan brutal como hermosa. Gorostieta lo entregó todo por una fe que no era la suya. Puso su genio, su fortuna, su juventud y hasta su último maldito aliento en las manos de los campesinos que solo tenían un grito en la garganta. Lo dio todo por la libertad de un pueblo al que miraba desde la altivez de su cuna de oro. Y al final, el gobierno intentó dejarlo en nada. Exhibieron su cadáver como un trofeo de caza, sepultaron su nombre en los libros oficiales de historia y pretendieron borrar el legado del general masón que comandó el ejército de Dios. Pensaron que, al matarlo, su memoria valdría nada. Pero se equivocaron, porque el honor no se entierra con los huesos. Hoy, cuando el polvo de la cristiada se ha asentado, la figura de Gorostieta se levanta como un gigante de piedra. El estratega implacable, el ateo que defendió la fe con más huevos que cualquier santo, el catrín que prefirió morir con las botas puestas en el cerro antes que vivir de rodillas en la comodidad de su riqueza. Entregó todo. El sistema lo traicionó hasta dejarlo en nada. Pero la historia lo hizo eterno. Pues hasta aquí este su episodio. Espero que les haya gustado. No olviden compartir, suscribirse, activar la campanita. Es gratis en YouTube, La Nada del Todo Sin Espacios Podcast. También en Spotify, Google Podcast, Amazon Music y Deezer, como La Nada del Todo. Yo soy su amigo Chimel del Mal. Recuerden que el próximo invitado o invitada puede ser tú. ¡Viva Cristo Rey! Nos escuchamos en el próximo episodio. Los quiero mucho. Bye.